Mujeres del Sur, con Lucía Carrillo Valles, la voz de la pluralidad. Mujeres del Sur. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, Mujeres del Sur, diálogos. Tenemos a Cintia Galicia Mendoza en la línea. Ella es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, licenciada en Derecho, tiene diplomados en la Flaxo con el tema presupuestario de proequidad de género, en relaciones de género, ha sido docente en el Museo de Memoria y Tolerancia, que por cierto les recomiendo mucho que entren y que busquen ahí los cursos que ella imparte de manera gratuita, además pueden acceder en línea. Ha sido docente del Seminario de Violencia Familiar en el doctorado de Psicología, tiene un amplio currículum, ha sido asesora jurídica de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres, abogada de IPAS México, mediadora del Comité para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Laboral en el Senado de la República, también una posición muy importante, y fue seleccionada, fíjense, por la sociedad civil como jueza del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Feminicidio y Violencia de Género. Fue coautora del Modelo Integrado para la Prevención de la Violencia Familiar y Sexual, tiene diagnósticos, tiene artículos. Vamos a subir parte en nuestro Facebook Live de los artículos que tiene disponibles que ustedes pueden consultar, y bueno, tiene varios premios y distinciones, y pues es una abogada feminista, pues de las más destacadas, de las más estudiosas, con más claridad en el tema de violencia contra las mujeres. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Buenos días. Hola, buenos días. Pues muchas gracias a ti, Lucía, por abrir este espacio para las mujeres y sobre todo para las mujeres guerrerenses en este caso. Todos los esfuerzos para nosotras son prácticas para mejorar la situación de los derechos humanos de las mujeres. Pues yo quisiera empezar justamente por dar algunos datos sobre cómo ha estado evolucionando la situación de las mujeres, sobre todo para que los casos y los asesinatos de cada niña y de cada mujer en cada uno de los territorios no se consideren como asuntos aislados o que tienen que ver, digamos, con crímenes entre familias o con cuestiones de esta forma, ¿no? En promedio, en el 2015, 6.5 mujeres fueron asesinadas, aproximadamente 2.383. Para el 2016, 7.7 mujeres fueron asesinadas en el territorio mexicano. Para el 2017, 9.4 mujeres eran asesinadas por día, aproximadamente 3.413. Para el 2018, el promedio era de 10. Para el 2019 teníamos un promedio de 10.5 y se espera que para finalizar el año en el que estamos, 2019, que sería el peor año para las mujeres, sean aproximadamente 12 mujeres asesinadas por día. Respecto, por ejemplo, a otros casos de la violencia ya en concreto en el estado de Guerrero, han dicho, por ejemplo, el 43.84% de las mujeres contestaron en la ENDIRE, que es la encuesta sobre la violencia que se hace por el INEGE justamente, que experimentaron algún tipo de violencia. ¿Qué porcentaje, Cintia? 43.84% de las mujeres guerrerenses experimentaron algún tipo de violencia antes de cumplir los 15 años de edad en el estado de Guerrero. Esto es muy importante, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Estos datos son de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y podemos también ver en estos mismos datos que entre el 2015 y el 2019 al menos 1.276 mujeres guerrerenses y niñas fueron asesinadas con violencia. Obviamente el número de feminicidios difiere de este dato del propio secretariado. El caso que ha ocurrido recientemente en el estado de Guerrero de Ayelín Gutiérrez Marcelo, que tenía solamente 13 años, entonces se tiene que mirar en este contexto de violencia generalizada. Por ejemplo, si nosotros hablamos sobre víctimas de presuntos delitos en el estado de Guerrero, en los últimos 2 años en los que se tiene datos de la Secretaría Nacional, únicamente vamos a ver que va a haber digamos, en el 2017 documentados 21 feminicidios y para el 2018 35 feminicidios. El otro del 2019 no está disponible todavía, pero vamos a ver que realmente la cifra no coincide, digamos, con lo que hemos estado, el número de feminicidios que solamente que se están investigando como feminicidios, pues es poquísimo en la Procuraduría, en este caso en la Fiscalía del Estado de Guerrero.
es bajísimo respecto al número de asesinatos y de homicidios dolosos que se cometen en la entidad. De los homicidios dolosos que se cometen en la entidad, entonces el asesinato de Ayelín se tiene que ver no como un caso aislado, sino como una práctica, es decir, como algo que ocurre a muchas mujeres en el estado de Guerrero por el simple hecho ni siquiera de vivir en Guerrero, sino de transitar por el estado. Entonces, digamos que va a haber un contexto social y cultural que va a determinar el riesgo que cada mujer corre de ser asesinada o de que se cometa un delito en su contra. De hecho va a ser, por ejemplo, la violación, que va a ser uno de los primeros lugares en el estado de Guerrero, encontrándose en el tercer lugar de violencia sexual a nivel nacional. Pues me gustaría como detenerme un poco, porque pues el tiempo es muy poco, y para que comprendamos un poco cómo se estructura justamente la violencia. Entonces, ¿cómo se estructura la violencia? Cintia, esto que tú dijiste, es un tema que no es aislado, es una práctica y estamos en un contexto. ¿Cuál es este contexto de que tú nos diste cifras de que hemos doblado? No solamente según esto hay presupuesto, hay programas, hay leyes. Lo que estamos viendo es que está doblándose la cifra de mujeres que sufren violencia, del feminicidio, que día a día, ¿no? De las mujeres que están muriendo día a día, que están siendo asesinadas. Sí, eso, del 2015 a la fecha se duplicó el número de asesinatos por día en el país. Entonces, una característica de la violencia contra las mujeres es que va a ser sistemática, o sea, es decir, va a ser contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y cuando nosotros hablamos de un contexto, hablamos justamente de formas de estructura comunitaria, de formas de estructura familiar, de formas de organización institucional, es decir, incluso cómo se da la educación, si la educación se da libre de violencia, cómo está estructurado, digamos, las formas de impartir la religión, es decir, quién tiene poder en el territorio. Que eso es lo más importante cuando nosotros hablamos de violencia y hablamos de contextos de violencia, es ver quién tiene poder y qué poderes están marcándose dentro de esos territorios, ¿no? Entonces, ¿qué poderes se enmarcan en Tixla, en cada uno de los territorios? ¿Quién quiere mostrar poder? Y utilizan el cuerpo de las mujeres para mostrar el poder. Entonces, la violencia se va a presentar prácticamente en todas las culturas, no existe ningún lugar en donde no exista violencia, y tiene que ver justamente con una desigualdad que va a ser producida a través de la subordinación, digamos, de las mujeres, a través de la reproducción de ciertos roles sociales. Entonces, a las mujeres se les impone, por ejemplo, mayor carga de trabajo doméstico en el hogar, y esta carga no solamente se les impone, sino que se les impone de forma violenta, y va a ser una de las principales razones, por ejemplo, en el confinamiento, para que las mujeres sean incluso asesinadas. Entonces, tú puedes ser asesinada y puedes correr un riesgo de ser asesinada. Entre más fuerte sea esta estructura donde tú tienes, por ejemplo, la obligación de mantener limpio tu casa, de cocinar, entonces no tener caliente la comida puede ser un motivo estructural, es decir, está en la cultura de los varones creer que ellos son los guardias, digamos, de que tú seas esa mujer que la cultura dice que tienes que ser. Entonces, los cambios en las culturas y en las relaciones desiguales de poder son muy importantes para la lucha contra la violencia y eliminar, digamos, su persistencia. Si nosotros tratamos de definir, como lo hace la ONU en su declaración de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es la primera definición y la más básica, va a ser un acto de violencia contra la mujer, tendría que ver y tendría que tener como resultado causarle un daño, un sufrimiento a las mujeres, ya sea sexual, psicológico, físico, etcétera, y que puede no nada más tener que ver con, digamos, una coacción física, sino también, por ejemplo, con amenazas, o sea, con que las mujeres aprendamos el riesgo que corremos de no cumplir justamente con estos roles sociales y que se reproducen. Entonces, los únicos que pueden, digamos, los intervenir en el caso
cambio para que las mujeres obtengamos un poco mayor posibilidad de vivir libres de violencia, justamente son las estructuras estatales y todas las instituciones como la familia, como la escuela, ¿no? Y como los lugares de trabajo tienen que cambiar su postura frente a la violencia para que ahí pues no se permita, ¿no? Esta postura de celo, tolerancia a la violencia y de pensar que todas las violencias contra las mujeres y contra las niñas son completamente evitables y que cuando ocurren son una violación a los derechos humanos, es decir, el Estado, los gobiernos, y quienes tienen el poder de intervenir y sobre todo la posibilidad de sancionar, digamos, a los responsables que siguen reproduciendo estos patrones en donde la mujer sigue subordinada al hombre, pues no están haciendo bien. Entonces toda la violencia es feminicida y toda la violencia en general es evitable, o sea, todos los asesinatos de las mujeres se pueden evitar. Oye, pero cuando nosotros pensamos en el lugar de ocurrencia, tenemos que pensar en esa comunidad y en una comunidad que también va a ser permisiva hasta cierto punto respecto a la persistencia de la violencia contra las mujeres. Entonces, justamente las comunidades y las comunidades de mujeres, sobre todo, son capaces de cambiar sus propios entornos, son capaces de organizarse alrededor justamente de estas demandas. Las mujeres se organizan, demandan que no haya violencia y son realmente las mujeres organizadas las que permiten hacer los cambios profundos dentro de las comunidades y el apoyo de la comunidad, por ejemplo, en la crianza de los niños, en el cuidado y la protección y para convertir una comunidad en un lugar seguro, pues es importantísima. Entonces aquí la impunidad, es decir, que cada caso de violencia contra las mujeres sea sancionado tanto por las leyes penales, digamos, como dentro de la comunidad sea como algo que no debe de pasar, algo que no debe de permitirse, y enviar el mensaje a los agresores y a los perpetradores de la violencia de que eso no está permitido en esos territorios. Sin embargo, sigue siendo el medio de comunicación, incluso entre quienes tienen poder dentro de los territorios, el asesinato de mujeres. Y el caso justamente de Ayelín nos permite observar justamente... Eso te quiero decir, Cintia, mira, tenemos que ir a corte, pero justo te quiero invitar, si tienes la posibilidad, la próxima semana que hablemos de esto, porque dijiste cosas, mira, importantísimas, y sobre todo que dijiste, se nos acabó el tiempo, pero podíamos acertar. Pero yo te quiero pedir dos cosas. Uno, que la próxima o en 2 semanas, cuando tu agenda te lo permita, estés con nosotras y veamos si podemos estar en un bloque más amplio para hablar también, porque además no solo que se han doblado las cifras, sino también vemos cada vez, como el caso de Ayelín, de 13 años, pero vemos niñas más pequeñitas también, ¿no? Cómo son las mujeres, pero ahora también hay una saña también hacia las niñas, y quiero que nos expliques esta parte y que nos digas también que no nos quedemos solamente con esta parte que sentimos todas de coraje, de impotencia a veces, sino que vamos, lo que tú acabas de decir, algo muy importante, cómo desde las comunidades, las mujeres, podemos construir una alternativa para justamente lo que dices, poderla evitar, ¿vale? ¿Te parece? ¿Aceptas nuestra invitación? Gracias, sí, claro, y pues muy atentas al caso de Ayelín para que no quede impune. Así es, así estamos. Te agradezco muchísimo, Cintia Galicia. Gracias, Lucía. Nos vemos pronto. Abrazos. Mujeres del Sur, con Lucía Carrillo Valle, porque ser mujer es evolucionar. Mujeres del Sur. Hoy vas a descubrir